distintas personas con técnicas a veces hasta casi cómicas. La cuestión es bastante seria, ¿no? O sea, nosotros titulamos el comienzo de este programa halconización, que es una palabra que surgió ya en el programa de ayer y que tiene que ver con una escalada discursiva por ahora respecto de la polarización tanto de sectores dentro de la interna de Juntos por el Cambio como ahí ya no en la interna, sino con la prevalencia absoluta del kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Y quería hacer una reflexión sobre la idea esta de la guerra de todos contra todos, ¿no? Hay dos conceptos en la idea de la construcción de la sociedad. Uno es el de Hobbes en su famoso Leviatán, en el que él partía de la naturaleza humana. Él hablaba del egoísmo biológico y decía que a diferencia de lo que podría ser un gobierno de las abejas, que estaban unidas por la naturaleza con una voluntad común, excluyendo cualquier discordancia, en el caso de los seres humanos, la unión no es artificial, lo natural por el egoísmo biológico de perdurar de cualquier forma y con cualquier método es la guerra, que solamente el temor a la acción del otro hace que se depongan ese egoísmo biológico, porque encuentre, no por moral, planteaba Hobbes, sino por darse cuenta de que el otro también a uno lo podía matar, que al más fuerte incluso dormía, que finalmente todo el mundo era frágil frente al otro, por egoísmo y no por virtud, se llegaba a un acuerdo en el cual se delegaba a un tercero, de mutuo acuerdo, la soberanía de imponer justicia. Hasta ese momento, cada uno era el propio juez, cada uno consideraba que era lo ético y lo válido para cumplir su egoísmo biológico, es decir, perdurar. Cada uno era juez de sí mismo. Para que haya un juez por sobre todos, era necesario delegarle al Estado. Esa era la creación del Estado según Hobbes. Al revés, desde Kant planteaba de que no se debía amansar al hombre, que el tema no era trabajarlo coercitivamente sobre el miedo, porque siempre iba a prevalecer el egoísmo biológico, y lo que Kant planteaba y criticaba a Hobbes es que era colocar el derecho por arriba de la moral, era un error, que lo importante era educar a los seres humanos para que se comporten de una manera moral y de una manera ética, que no era solo con coerción con el que se iba a lograr el famoso contrato social. En este momento está imperando más la mirada de Hobbes que la de Kant, o probablemente en distintas personas que vamos a escuchar ahora audios está la idea de Hobbes de la guerra de todos contra todos, o sea, lo que Hobbes llamaba el estado de naturaleza antes del estado de sociedad, y probablemente en el discurso de Horacio Rodríguez Larreta esté más el discurso de Kant, en el cual el contrato social se construye con consentimiento. Vayamos a escuchar audios de ayer. Vamos a empezar con los que son del Leviatán, podríamos decir, que son los audios de Patricia Bullrich primero y después de Ricardo López Murphy, halcones del PRO. Florencia Retamoso, diputada provincial, aquí en Almirante Brown. Estamos acá con toda la fuerza del cambio, la gente apoyándonos, la gente que quiere un cambio, que quiere un país decente, un país con orden, un país con ley, un país con trabajo, un país con educación, un país que haga que todos los argentinos se sientan felices. Juntos por el Cambio tiene un compromiso, tiene que mostrar, porque nos pasó en nuestro gobierno, que nos querían correr con el helicóptero, que nos tiraron las 14 toneladas de piedra, que nos fueron debilitando el poder. Entonces por eso yo grito y le digo a Horacio, si vos vas a poner un operativo, bancalo, ¿por qué bancarlo? Lo que no quiero es que Juntos por el Cambio la gente empieza a decir, voy a votar a Juntos por el Cambio, pero van a ser tan debiluchos que le va a pasar de nuevo lo mismo, lo van a sacar. Nosotros tenemos que mostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ninguna Cristina de la esquina de su casa, no nos corre. Eso es muy importante. Vamos a ponerle coraje y carácter. Y acá, en Almirante Brown, vamos a ganar y vamos a cambiar la intención.
Es muy interesante si uno coloca en un buscador halcón, antes de aparecerle el ave, le aparece Patricia Bullrich. Escuchemos ahora a López Murphy, otro halcón del PRO. Yo creo que lo que pasó el sábado no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir en varias dimensiones. No puede ser que las patotas prevalezcan sobre la policía. No puede ser que la policía tenga mucho más heridos. 20 heridos, es un disparate. Es decir, si hay incidentes, tiene que haber más heridos del otro lado. Eso, la policía naturalmente tiene que prevalecer. La idea de que las fuerzas del orden son derrotadas es inaceptable en cualquier sociedad civilizada. La esencia del Estado es el monopolio de la fuerza. Por eso hay que entender que el delito se reprime. La represión no es una mala palabra, el delito se reprime. Y ahí hubo un delito importante, porque la pregunta es cómo se caen las vallas. Bueno, alguien fue con alicate a cortarla. Si se necesita más policía, si las patotas avanzan, hay que poner más policía, hay que prevalecer siempre. Acá hay una cosa que hay que tener claro. Nos están probando. Acá hay un riesgo muy grande que la idea sea, y creo yo que es, desconocer el rumbo institucional, es decir, desconocer la división de poderes, desconocer el proceso judicial, en última instancia, creerse que ella está fuera de las reglas de la igualdad ante la ley, que ella no puede ser juzgada por los mortales, lo juzgará la historia o los dioses, eso no puede ser. Yo creo que lo que hay es un esfuerzo muy grande de trastocar el funcionamiento normal. Y por eso tenemos estos desórdenes que no hay ninguna necesidad, porque fíjese usted, Franco, en el pasado se ha juzgado a militares, a subversivos, se ha juzgado a políticos. En ningún caso hubo un llamado a la insurrección, un llamado a soliviantar el orden urbano en las calles. Bueno, esta idea de que debe haber más golpeados, más heridos de un bando que del otro es por lo menos discutible, ¿no? O sea, creo que la idea de que el Estado tiene una responsabilidad superior, me parece que es una idea superior. Pero bueno, escuchemos ahora el otro lado de los halcones, a Cristina Kirchner ayer planteando los mismos temas con una perspectiva opuesta. Está claro lo que quieren hacer, es lo que dice José con tanta precisión y que es estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice 12 años de gobierno, 12 años de condena. Es decir, lo escribió y lo firmó, la verdad. No sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio a esa hora, no sé, qué sé yo, pero si lo pensás, por lo menos no lo escribas, ¿no? Pero decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención. Bueno, allí me siguen las chanzas entre la propia Cristina y Patricia Bullrich, incluso ciertas alusiones a su borrachera, que obviamente también son de pésimo gusto. Sigamos escuchando a Cristina Kirchner ahora sobre los volquetes de las 7 toneladas de piedra y su asociación con lo que fue aquel diciembre de 2017, donde se modificó la fórmula de la actualización previsional. Y la verdad que intentaron una provocación como la de los volquetes, que quiero referirme a eso específicamente porque me indignó. Me llama Oscar esa tarde del sábado desde Neuquén y me dice, me avisa de los volquetes, y me manda las capturas de los volquetes y me dice, van a hacer lo mismo que hicieron en el Congreso con la reforma previsional, van a querer hacer lo mismo. Entonces mandamos compañeros, hicieron eso, y decían algunos, claro, cada volquete pesa 7 toneladas, por eso hablaban de las 14 toneladas cuando decían que en la reforma previsional habían... El otro día escuchaba que alguien decía en la televisión que habían hecho un cálculo de que esos volquetes tienen 7.000 kilos, más o menos, una cosa así, o sea, 7 toneladas. Claro, 2 volquetes son 14 toneladas, a 1,5 cuadras de mi casa.
Bueno, y sigue Cristina Kirchner ahora planteando una cuestión mucho más profunda, que fueron las guerras civiles que tuvo la Argentina a lo largo del siglo XIX, en el cual no era la ciudad de Buenos Aires, era la provincia de Buenos Aires, pero ella la lleva a la ciudad de Buenos Aires, la que en realidad se escindió de la Confederación como un estado aparte, no era la ciudad de Buenos Aires, sino la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, desde cierto grado de maniqueísmo político se lo puede resumir exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos este último audio de Cristina. Yo creo que tenemos también que repensar un poco el tema de esta bendita ciudad de Buenos Aires, que es la capital de todos los argentinos, y que de repente una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto, y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos. Por esta capital hubo guerras civiles durante todo el siglo XIX, así que creo que deberíamos replantearnos, ¿no?, también el funcionamiento jurisdiccional, de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno interesante, federal. ¿no?, que alguien que estudió en la Universidad de La Plata reduzca las guerras civiles del siglo XIX a la capital, cuando en realidad era la provincia de Buenos Aires. De hecho, la ciudad de La Plata se crea cuando se crea la autonomía de la ciudad separada de la provincia como capital de la provincia, porque no era la ciudad de Buenos Aires, era la provincia entera de Buenos Aires. Y aquí aparece Carrió marcando las limitaciones intelectuales de Cristina Kirchner. Los griegos decían que no existía el mal sino la ignorancia, que lo que pasaba es que el que quería ganar y no sabía cómo, no tenía las herramientas suficientes para hacerlo con el conocimiento, apelaba al mal, digamos, porque no podía ganar con el bien. O sea, desde la perspectiva griega, lo que el mal tenía era más ignorancia que maldad. Escuchemos a Carrió en su visión sobre el nivel intelectual de Cristina Kirchner. No me puedo escuchar porque además habla con autoridad de cosas que no sabe nada. Y llegó el momento de decir, me parece que Cristina Kirchner, que yo la conozco hace tantos años, es una mujer que aparenta que sabe y no sabe, que aparenta tener memoria y no la tiene. Podríamos decir que en lo cultural es primitiva, que se forma solamente con la contratapa de un libro. Me molesta mucho decir esto de una mujer, jamás lo dije, pero su nivel de autoridad me permite decir, después de haberme leído 15.000 libros, ganado todos los concursos en la universidad, que mi experiencia, cuando yo estaba en el Parlamento, era que ella hablaba de cosas que no sabía, pero con ese gesto como autoritario y de soberbia, que los que entendíamos un tema, sí, me puede hablar de... A ver, cuando ella hablaba, ¿ustedes se acuerdan cuando se puso de carnicera y dijo la que más domina el tema de la carne soy yo? Entonces, la verdad es que cuando uno ha estudiado tanto, la mayoría de las cosas no sabe. Y otras que las que no sabe consulta, y eso que uno es un generalista de haber estudiado, de haber leído desde los 7 años. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es que Cristina Kirchner no es una mujer preparada ni culta. Es una mujer vulgar, con vestido de rica, que tiene una realidad paralela y que odia lo que ama. Una mujer vulgar, con ropa de rica, que tiene una historia paralela y odia lo que ama. Ustedes saben que en psicología se dice que casualmente la neurosis es no querer lo que uno desea, ¿no? Y bueno, amar, odiar lo que uno ama ya entra en un terreno de mucha mayor gravedad. Vayamos ahora con el famoso tema de las piedras. Continuamos para concluir con el kirchnerismo, con Mariano Recalde haciendo la misma asociación a la cantidad de piedras cerca de la casa de la vicepresidenta, con lo que fueron las piedras en diciembre de 2017 cuando se hizo la reforma de la fórmula previsional. La verdad que Larreta debería haberse plantado más duro contra Patricia Bullrich. Debería haberse plantado más duro contra Macri. Y no ver quién es más duro con la gente que se manifiesta en la calle. Por suerte, los manifestantes no cayeron en ninguna de las provocaciones con las que durante todo el fin de semana se quiso generar situaciones de violencia, para después acusarnos de violentos a nosotros.
para después acusarnos de violentos a nosotros. Todavía no pueden explicar cómo aparecieron 2 containers, 2 volquetes repletos de escombros, listos para apedrear a la policía, que después de ellos dicen defender y cuidar y lamentarse cuando sufren una herida. Pero no pueden explicar cómo estaban los cascotes que iban dirigidos contra esa policía, seguramente si los manifestantes caían en la provocación que ellos creían que iban a caer. Las filmaciones, los insultos. Bueno, hasta aquí tenemos lo que podríamos decir es una mirada halconizada de una alcoholización de la Argentina en el terreno de la guerra de todos contra todos, como comenzamos con esa música de aquel programa donde la gente se peleaba y llamaba Titanes en el ring. Ahora vamos a escuchar la perspectiva opuesta, lo que decíamos al principio, que no era de Hobbes, sino era la crítica de Kant. Decía que al ser humano no se lo puede solamente amansar con coerción, sino es necesario convencerlo y educarlo con moral. Escuchemos a Horacio Rodríguez Larreta. Hubo un solo manifestante herido, lo cual es una muestra más de la capacidad, del profesionalismo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre lo vamos a dejar en claro, la violencia es el límite y la violencia nunca se combate con más violencia, al revés, es apelando a la paz social. El kirchnerismo, con sus declaraciones, incita a la violencia. Por eso es que tenemos que tener siempre mucha paciencia, mucha templanza, mucho aplomo para aislar a los violentos y mostrarles que la violencia no es el camino. Quienes están en contra de la ley son ellos. O sea, y nosotros no vamos a entrar en sus provocaciones y no vamos a entrar en la escalada del conflicto. Muy por el contrario, siempre vamos a buscar la paz. Bueno, las dos perspectivas, veremos la Argentina hacia dónde se dirige y si finalmente supera la polarización por agotamiento de ella misma y se encamina hacia una posición más de centro, o triunfa el extremo de la polarización. Eso se verá a lo largo de este año. Ayer se reunieron la mesa chica del PRO en el restaurante Happening de la Costanera, como lo viene haciendo habitualmente, tratando de buscar calmar las aguas y producir unión. Así que así como abrimos con Titanes en el ring esta apertura, vamos a cerrar ahora con una canción de Pimpinela sobre la familia en el que plantea la unión de sus componentes. Y damos así comienzo a este programa del día de hoy.